Amigos, estamos de vuelta una vez más en nuestro programa de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy prepararemos una ganache de llandulla, leche y sésamo. Veámosla. Bueno, pues ahora vamos a hacer nuestro bombón de praliné, llandulla, sésamo. Para ello hemos cogido este molde. Tenemos también colorante rojo con manteca de cacao y chocolate a 40 grados. Primeramente vamos a decorar nuestro molde. Con la ayuda de un pincel y la manteca de cacao vamos a hacerle unas pequeñas pinceladas. Lo guardamos y ahora vamos a temperar el chocolate blanco. Siempre dejamos un poquito en el bol, que nos ayudará en el momento que el chocolate está a 28-29 grados, e introducirlo dentro lo tendremos al punto de 31 grados, el punto exacto para poner encima del molde. Estiramos sin miedo. Necesitamos enfriarlo rápidamente. Cuanto más rápido lo enfriemos, más brillará nuestro bombón. Así que a enfriarlo rápido. ¿Veis? Ya está espesando. Siempre cogemos bien todas las partes del chocolate. Y ahora lo introducimos en nuestro bol. Ya tenemos nuestro molde, chocolate temperado. Vamos a moldear nuestro bombón. Rellenamos bien. Siempre hasta arriba. Ya sabéis que tenemos dos tipos de bombones, bombones de guitarra y bombón de molde. Siempre que hacemos de molde, hacemos primero el encamisado. Quiere decir que haremos encamisado y después el relleno. Y cerramos. Y ahora viene un proceso muy importante, que es picar el molde. ¿Para qué? Para sacar la burbuja de la parte inferior. Quitamos el excedente. Picamos una vez más. No os preocupéis que el molde no se rompe nunca, ¿eh? Podéis picar cuanto queráis. Ya lo tenemos. Y ahora quitamos el excedente de chocolate. Cuanto más golpeemos, más chocolate cae. Siempre buscando una camisa bien fina. ¿Veis? Fijaos. Una capa muy fina. Raspamos bien. Y con otra hoja lo dejamos boca abajo. ¿Para qué? Para que la rebaba se haga abajo. Así luego al rellenar será mucho más sencillo. Con lo cual, a la nevera. Precaución en la nevera, máximo 15 minutos. Si está más de 15 minutos, cogerá humedad. Así que 15 minutos. Bueno chicos, ahora vamos a hacer un relleno. Tenemos tipo de relleno de ganache, tipo de relleno de infusión y en este caso es un relleno que nos aguantará casi 6 meses. No lleva nada de humedad. Con lo cual, tenemos nuestro praliné. El praliné lo podéis comprar o hacerlo casero. Es 50% de fruto seco, 50% de azúcar. Mezclamos la llandulla. Llandulla, como sabéis, es un chocolate con leche, el cual le hemos puesto pasta de avellanas. La pasta de avellanas, simplemente la avellana troceada, tostada y hecha polvo. Chocolate con leche. Y para acabar, nuestro sésamo. Lo podemos poner natural o, si os apetece más, tostado, como queráis. Al gusto del chef. Mezclamos bien.
Las llandullas o este tipo de rellenos hay que atemperarlos al igual que el chocolate. Si os fijáis bien, la receta principal es chocolate. Con lo cual, lo enfriamos en nuestra mesa. Este aspecto crujiente nos dará en la boca una sensación espectacular. De nuevo para el bol. Y ahora pasamos a rellenar nuestros bombones. Introducimos la ganache en nuestra manga. Si recordáis, lo hemos metido en la nevera con un plástico. Lo quitamos y vemos cómo nos queda nuestro bombón. ¿Ves que tiene una rebaba? Esto nos ayudará a cerrarlo. Entonces vamos con el relleno de nuestra ganache. Una vez tenemos todos rellenos, vamos a la nevera. Pues ya tenemos aquí nuestro bombón. Primeramente hicimos la camisa, como habéis visto. Hemos hecho el relleno. Ha coagulado en 12 horas y ahora es la hora de cerrar nuestro bombón. Con lo cual, ponemos chocolate. Extendemos bien. Y con la espátula limpiamos el molde. Limpiamos bien los bordes y ahora lo pasamos a refrigeración. Ahora vamos a desmoldear nuestros bombones. ¿Veis? Ya los tenemos. Ahora simplemente colocarlos en la presentación. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Os dejamos con nuestros bombones de llandulla y sésamo. No olvidéis esta y muchas más recetas en nuestro programa Paso a Paso en el canal de YouTube. Gracias. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado por hoy. Tenemos nuestra ganache de caramelo. ¿Vuelvo a empezar? Bueno, pues ya tenemos nuestro bombón. No olvidéis esta y muchas más recetas aquí. Volvemos, Maisum.